Muy buenas tardes, colegas. Les habla el doctor Eliud Flores Caraballo, director de KCWS, dándoles la bienvenida a esta sesión de KCWS en español. Como ustedes saben, en las sesiones de la primera parte del día estuvimos trabajando en inglés y en esta sesión de la tarde estamos trabajando en español. Estuvimos en inglés por la mañana, ahora en español, para hacer más accesible la conferencia. Ahora vamos a tener un panel que para mí tiene mucho interés porque yo soy buzo y el tema de la protección de los arrecifes de coral es algo que para mí es crítico y siempre me ha preocupado por lo que he visto durante los pasados 30 años que llevo en el mar, ¿verdad? De cómo se ha ido deteriorando la situación. Y vamos a estar cubriendo en esta próxima hora soluciones científicas para mitigación y adaptación al cambio climático. Y vamos a tener con nosotros a unos grandes amigos míos de hace muchos años, eh, como son el doctor Edwin Hernández y Samuel Suleimán de la Sociedad Ambiente Marino. Así que vamos a comenzar primero con Edwin. Edwin, ve prendiendo tu cámara, ve calentando motores, déjame, y si quieres puedes poner a compartir tu pantalla en lo que yo les digo un poquito a nuestros asistentes de quién tú eres. El doctor Edwin Hernández tiene un doctorado en biología tropical con una especialización en ecología de los arrecifes de coral y un postdoc en ecología y microbiología molecular de enfermedades de coral. Ha sido catedrático auxiliar y conferenciante, así como investigador afiliado en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Edwin también es el Senior Scientist de Sociedad Ambiente Marino desde el 2002 y coordina muchos de sus proyectos de conservación marina, de los cuales va a estar hablando, ¿verdad?, en esta tarde, en esta ocasión. También trabaja con actividades de investigación aplicada, propagación de coral y un programa de rehabilitación de arrecifes de coral. También es cofundador y colíder del Community Based Coral Aquaculture and Reef Rehabilitation Program de la Sociedad Ambiente Marino. Algo importante es que Edwin tiene una cantidad significativa, ¿verdad?, de publicaciones científicas arbitradas y ha completado más de 73 proyectos de investigación, totalizando casi 10 millones de dólares. Y al presente está liderando 10 proyectos con 4 millones adicionales de inversión. Estamos hablando de dólares. Así que nada, los dejo entonces con el doctor Edwin Hernández con su presentación Necesidades de adaptación y mitigación en las costas ante el impacto del cambio climático. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Elio, y un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Agradezco grandemente la invitación y esa introducción. Muchas gracias por ello. Solamente un detallito de aclarar, ya yo no trabajo en el Departamento de Biología. Yo trabajo para el programa interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Naturales y la otra parte de mi tiempo pues también está en el Departamento de Ciencias Ambientales, allí mismo en Ciencias Naturales, en el recinto de Río Piedras. Hoy vamos a hablar en este panel especial, me dieron la tarea de ser el primero en el orden al bate, para tratar de discutir algunos de los aspectos relacionados a cuáles son esas necesidades de adaptación y de mitigación en las costas que en Puerto Rico, ante el ya ocurriendo el impacto del cambio climático y los cambios climáticos que se proyectan al futuro. Mucho de lo que yo voy a discutir aquí es trabajo que hemos desarrollado a través de la Sociedad Ambiente Marino
Algunos son trabajos de colaboraciones entre el Centro para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación, CATEC, en la UPR, para el cual yo también trabajo, y trabajos que desarrollamos en SAM. Y hoy pues yo quisiera atender 4 puntos particulares para crear el marco conceptual bajo el cual el resto de las conversaciones en el panel del día de hoy vamos a desarrollar, que es primero comprender un poco sobre la evidencia de cómo el cambio climático ya está impactando a Puerto Rico. En segundo lugar, tener una idea de cuáles son las proyecciones de algunas de estas situaciones que están afectando las costas principalmente y comprender cuáles son las tendencias que se proyectan al futuro. En tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre adaptación y mitigación en el sentido de comprender cuáles son las necesidades más apremiantes en las costas en Puerto Rico, dada la situación actual y dada la situación que se anticipa, ¿verdad? Con estos cambios que se están proyectando. Y por último, vamos a hablar un poco sobre el plan de acción de cuáles son los próximos pasos que el país debería de alguna manera seguir o encaminarse como país hacia la resiliencia de la costa. Así que en ese preámbulo vamos a empezar a conversar un poco. No sé cuántas de las personas que están viéndonos tengan ya conocimiento que el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, que es una entidad que agrupa diferentes sectores de la comunidad científica, economistas, comunicadores y, ¿verdad?, especialistas en salud pública, planificadores, etcétera, pues tiene a su cargo la tarea de producir cada determinada cantidad de años un análisis del estado del cambio climático, ¿verdad? Y el estado de los recursos en Puerto Rico, que no es solamente de la costa, es de diferentes aspectos generales, ¿verdad? De la situación del país en relación a este problema del cambio climático. Y el documento más reciente acaba de publicarse hace apenas poco más de un mes. Y una de las evidencias más interesantes e inequívocas, ¿no?, de este documento es, por ejemplo, la proyección de las emisiones de gases de invernadero en Puerto Rico, lo que ha estado ocurriendo, por lo menos en el periodo por década, de la década del 90 hasta el año 2010. Y esta gráfica de la izquierda, pues claramente nos ilustra que con el paso del tiempo ha habido un incremento y ha habido un incremento significativo en esas emisiones, principalmente de los sectores industriales. Así que, aunque Puerto Rico sea una isla pequeña en contexto geográfico comparado con países grandes, pónganle como Estados Unidos o la China o la India, que son aún más grandes y con una densidad poblacional mayor. De todas maneras, pues nosotros tenemos nuestra parte de contribución y a nivel local, pues el país sigue en una dirección de incrementos en estas generaciones de gases de invernadero que responden en gran medida a nuestra altísima dependencia todavía de combustibles fósiles, principalmente de petróleo y de carbón. A la par con esto, si nos remontamos a datos de la década del 60 o de finales de la década del 50 hasta el año pasado, hasta el año 2021, las tendencias, particularmente en la gráfica de la derecha, que tienen que ver con lo que son las temperaturas mínimas, las temperaturas nocturnas, ¿no?, y las temperaturas de las partes altas de las montañas, ha habido una tendencia de que esas temperaturas mínimas ya no son tan frescas como eran hace unas cuantas décadas. Y nosotros a las personas mayores, coloquialmente todo el mundo nos comenta, ¿no?, que en las zonas de las montañas los fríos de antes eran diferentes a ahora. Y tienen razón, está probado estadísticamente que hay una tendencia de incremento en temperatura. Esas tendencias de incremento en temperatura también ocurren en los océanos. ¿Cuáles son las proyecciones de estos cambios? En el aspecto de la temperatura, se anticipa, dadas esas tendencias, que las temperaturas máximas de aquí a la década del 2050, ¿verdad?, a mitad del siglo XXI, proyectadas a lo que está ocurriendo ahora, deben incrementar aproximadamente por un factor de 1.6 grados centígrados, o esto es 3 grados Fahrenheit más caliente. Igualmente, las temperaturas mínimas se anticipan que también van a aumentar casi por un factor de 1.4 o 2 grados y medio de Fahrenheit.
Y más dramático es el asunto de que si continuamos business as usual, ¿verdad? Implementar cambios en el planeta que no dependen únicamente de los puertorriqueños, pero dependen de que todos los países nos pongamos de acuerdo en tomar unas acciones, ¿verdad? Para diligenciar unos cambios que minimicen la producción de gases de efecto de invernadero que contribuyen a ese calentamiento. Las tendencias en Puerto Rico se proyectan, dependiendo de cuáles modelos utilicemos, en un incremento entre 4.5 y 7 grados centígrados en promedio. Estamos hablando de una isla que nuestros hijos, cuando sean mucho mayores, y nietos y bisnietos, van a tener un país con temperaturas promedio de 8 a casi 13 grados Fahrenheit, más caliente que lo tenemos hoy en día. Esto no es trivial. Estamos comprometiendo el futuro, ¿verdad?, del país. Y en el aspecto de la cantidad de días, que es el otro componente importante, estamos hablando que las temperaturas máximas van a haber unas aproximadamente 150 días al año que van a exceder los valores promedios de hoy en día, y las temperaturas mínimas van a haber por lo menos unos 120 días que van a exceder esas temperaturas promedio de hoy en día. También se anticipa una merma en precipitación pluvial, y sin agua no hay vida. Nosotros estamos viendo cada vez más frecuentes eventos de sequía, aunque aquí hay un componente social involucrado en el asunto que no vamos a entrar a discutir por el momento porque no es parte de mi tópico. Pero de todas maneras se anticipan unas reducciones notables, como podemos ver en el resumen abajo, de lluvia. Así que esta zona se va a tornar un poco más seca. En el contexto del mar, la evidencia que existe recolectada, por ejemplo, este es el mareógrafo de la Puntilla. En Puerto Rico se utilizan dos como indicadores, uno en la Palguera, uno en la Puntilla. Por razones de tiempo solo voy a hablar del de San Juan, pero la proyección ha sido que desde la década del 60, del año 62, me parece que comenzó este instrumento a operar de forma continua, pues la gráfica claramente muestra una tendencia de subida del nivel del mar. En ese lapso de tiempo, que es de unos 60 años, el incremento ha sido de 270 milímetros o 27 centímetros, más o menos. Esto es casi 11 pulgadas de subida del nivel del mar. Eso no es una cantidad trivial, es muy significativa, y los promedios anuales pues están ahí, y desde hace poco más de una década se ha duplicado prácticamente la velocidad de ese incremento. Entonces, nos está mostrando desde la perspectiva de las proyecciones que, dependiendo de los diferentes escenarios que se utilizan en el planeta para calcular estas proyecciones, Puerto Rico se debe estar enfrentando a una variación en el nivel del mar que podría oscilar más o menos entre 1 metro hasta unos 3.8 metros de elevación de aquí a finales del siglo XXI. Volvemos al escenario de nuestros nietos o nuestros hijos cuando ya sean personas mucho mayores, donde se van a encontrar una isla que va a tener potencialmente entre 3 pies a cerca de 11 pies más de elevación de agua. Y hay una regla oceanográfica que típicamente por cada unidad de elevación vertical del nivel del mar, hay una penetración del mar más o menos de 100 veces esa elevación hacia adentro en tierra. Entonces, estamos hablando de unos efectos que van a ir incrementando. Lo estamos viendo en sitios como Ocean Park, como Dorado, como Aguada, como Rincón. Hay diferentes puntos en Puerto Rico exponiéndose a esta situación, ¿verdad?, de los riesgos de subida del nivel del mar, lo que nos llama la atención que tenemos que hacer algo. Nuestra primera línea de defensa son esos arrecifes de coral. Las tendencias en los trabajos que hemos ido desarrollando desde que yo era bien joven, desde que yo era estudiante, y luego a través de mis trabajos en la universidad y luego a través de los trabajos en la Sociedad Ambiente Marino por las pasadas 2 décadas, claramente apuntan hacia una tendencia de reducción. Estos son arrecifes en Culebra, una reducción paulatina en la cobertura de corales vivos que ha respondido a factores asociados a veces a efectos asociados al cambio climático, como eventos recurrentes de blanqueamientos de corales, brotes de enfermedades de corales y en ocasiones huracanes que han sido significativos, como fueron Irma y María en el año 2017, que ambos fueron huracanes de categoría 5. El resultado de esto es una pérdida de 50-80% del coral vivo entre finales de la década del 80
hasta la década de 2020. Y en datos adicionales que hemos estado trabajando para otros proyectos, estos son datos de unos 15 arrecifes entre la zona de Río Grande y la costa de Fajardo. Las tendencias son bastante similares para el periodo del 2000 al 2015, donde la pérdida de coral vivo asociada a estos mismos fenómenos que mencioné hace un momento oscila de 34 a 91%, dependiendo del lugar. Y aquellos arrecifes que antes estaban en magnífica condición, los que están más distantes de la costa, son los que han mostrado los cambios más dramáticos, más que los arrecifes que ya estaban aclimatados a condiciones crónicas de turbidez, sedimentación, etc. ¿Cuál es la proyección para los corales? Estudios que ha publicado la Sociedad Ambiente Marino o que tienen desarrollo, donde hemos incorporado métricas que son importantes, como entender el desempeño demográfico de los corales, claramente ilustran que las proyecciones de los corales van a variar en función a cuál sea su salud. Por ejemplo, en este tipo de coral, que es el coral cuerno de ciervo, Acropora cervicornis, la viabilidad de la población se define cuando una población se mantiene por lo menos a 10% o más desde que uno comenzó a estudiarla. Es decir, que si yo empecé con 1000 individuos, para que una población se considere viable y no en un riesgo de extinción casi inminente, tienen que sobrar el 10% de esa población original. Ese 10%, si los corales están más o menos saludables, debe durar unos 25 años, lo que implica que es bien necesario que se suplemente esa población, porque si no, al cabo de las décadas puede caer en un posible riesgo de extinción. Pero cuando esos corales se afectan por brotes de enfermedades asociados a deterioro de calidad de agua, al asunto de la temperatura, entonces ese riesgo de extinción se torna dramáticamente peligroso en apenas unos 4 años. Nosotros en Puerto Rico todavía estamos pasando por el impacto de otra condición de estas súper dañinas por todo el Caribe, incluyendo Puerto Rico, que es lo que es la enfermedad de la pérdida de tejido en los corales, el Stony Coral Tissue Loss Disease, proyectos que desarrollamos en la sociedad con la colaboración también de mi estudiante doctoral Fabiola Rivera Irizarry. Pues hemos hecho una proyección de lo que hemos notado en la demografía de los corales en Culebra y en la zona de Vega Baja, donde estamos haciendo esos estudios, y la situación es bastante preocupante. Estos eran corales que eran increíblemente resistentes a condiciones adversas y no se enfermaban casi nunca, y en los blanqueamientos de corales se lograban recuperar. Sin embargo, la mortandad de estos corales de cerebro los ha llevado a un riesgo de extinción increíblemente acelerado. Así que eso es un riesgo muy grande. Y hemos visto también que en el caso de los corales, lo que es el reto mayor es cómo manejamos la recurrencia y la severidad de estos eventos de sorpresas ecológicas, como son estos ciclones intensos, a veces las marejadas invernales, los eventos de blanqueamiento, las enfermedades, porque van a afectar a largo plazo, dependiendo del grado de incidencia. Si la incidencia es menor, pues las poblaciones están previstas a durar más, pero cuando la incidencia se torna más frecuente, que es lo que hemos visto en las pasadas 2 décadas, entonces de preocupación. Por eso es la necesidad de tener que restaurar los arrecifes coralinos. Y eso pues nos plantea, ¿verdad?, unas situaciones que tenemos que enfrentar una serie de retos. Nosotros, a las personas que estén interesadas, en mi último slide tengo el enlace, pero la Sociedad Ambiente Marino ha logrado, casi siempre nosotros se nos reconoce más por el trabajo de restauración ecológica, pero la SAM ha sido punta de lanza, y con mucha humildad lo digo, pero en los últimos años la Universidad de Puerto Rico se quedó un poquito atrás en relación a las aportaciones de la Sociedad Ambiente Marino en el contexto de producir ciencia importante para comprender cuál es la magnitud de esa degradación de los arrecifes coralinos, que puede tener consecuencias irreversibles, porque estamos perdiendo la resistencia de estos sistemas, la resiliencia ecológica y por default, ¿verdad?, la resiliencia socioeconómica de la costa, que entonces amerita estas acciones de, de restauración. En ese aspecto, pues hemos tratado de estudiar también ese impacto del cambio climático y comprender cómo la restauración ecológica y la integración de grupos de la sociedad, particularmente de sectores comunitarios de base o sectores de base comunitaria, son un instrumento crítico en los procesos
de lograr el cambio que queremos ver. Y eso desde la canción de Bob Marley se hablaba de eso. Uno tiene que ser parte de ese cambio y ese ha sido uno de los roles nuestros en la organización. ¿Por qué es un reto? Porque esa pérdida y ese deterioro ecológico de la costa va a implicar, claro, un daño natural con una pérdida en la biodiversidad y la productividad y en la capacidad de esos sistemas de forma natural de recuperarse de las perturbaciones. Pero si no hacemos nada, estamos creando un efecto de erosión socioeconómica, donde los beneficios, la generación de empleo, el atractivo turístico de estos lugares lo estamos perdiendo. Por ende, vamos a terminar en una pérdida de bienes y servicios y en una degradación de los estilos de vida, el bienestar y la seguridad, sobre todo de la gente de la costa. Entonces, queda un estado mediocre ecológico el sistema, probablemente sin capacidad de poderse recuperar, nos genera un problema de vulnerabilidad a estos eventos ciclónicos y estas marejadas, estas situaciones, y nos plantea que si continuamos en esa espiral, el costo en el futuro de la restauración ecológica y de tratar de prevenir la erosión de la costa va a aumentar. Así que nosotros, el llamado que estamos haciendo es a la necesidad de trabajar una serie de retos de restauración que son críticos a atender, que ya han sido discutidos ampliamente en la literatura científica, y mi compañero Samuel fue coautor de uno de estos trabajos importantes que trato de resumir brevemente. Hay la necesidad de aumentar la eficiencia en la restauración de las escalas espaciales. O sea, esto de hacer proyectos pequeñitos en espacios pequeños, ya llegamos al punto en que necesitamos expandir significativamente eso. Nosotros, pues, dentro de las tareas que estamos desarrollando, hemos logrado expandir el programa comunitario que desarrolla la Sociedad Ambiente Marina para esa restauración ecológica. Se ha integrado nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de los corales impresos en 3 dimensiones, de lo cual Samuel va a hablar un poco. No para sustituir los corales, sino para en los sitios increíblemente degradados. Lo que queremos es usar una herramienta temporera que atrae los peces, y esos peces en su proceso de alimentarse y regresar al arrecife, cuando defecan, traen nutrientes que son esenciales para el crecimiento de los corales. Si yo establezco corales artificiales en lo que mis corales de verdad crecen, esa es la idea conceptual de ese tipo de tecnología, y funciona de forma apropiada en atraer una comunidad de peces en ese proceso. Y también pues la sociedad está desarrollando una serie de colaboraciones, ¿verdad?, con diversas instituciones en ese sentido. Estamos integrando métricas cuantitativas, que es súper importante incorporar la ciencia a la actividad de la restauración, y el modelaje matemático para poder hacer estas proyecciones, pues también son herramientas que nosotros pues hemos logrado tener la capacidad de poder añadir. Lo otro es la escala basada en la propagación de larvas. Esto es uno de los elementos más importantes, son aspectos que estamos buscando los mecanismos de cómo lograr tener el financiamiento para poder incorporar el elemento de propagación en tierra, ¿verdad? En sistemas de tanques, etcétera, que podamos añadir tecnologías adicionales a las que estamos desarrollando. También es importante que en el caso de las especies amenazadas como las cuales nosotros trabajamos, que se integre el aspecto genético. Y eso es bien crítico, porque nosotros, una de las cosas que estamos tratando de hacer es incorporar el aspecto del desempeño demográfico, de entender cómo corales de diferentes orígenes, de diferentes características genéticas, se desempeñan en el ambiente bajo diferentes condiciones, porque no todos tienen la capacidad de poderse aclimatar a condiciones cambiantes. También es vital el apoyo a un enfoque holístico en la restauración ecológica. Esto no es un asunto solo de corales, pero necesitamos también tener los herbívoros, necesitamos tener los depredadores. Así que una de las cosas que nosotros hemos integrado es también estas otras estrategias, como el trasplante de erizos. Y los erizos son como una cabra y una vaca. Se alimentan de las algas, son el herbívoro más importante de los invertebrados, y los erizos limpian el sustrato para entonces ayudar a tener menos algas y ayudar en el proceso de que los corales crezcan con mejor, ¿verdad?, mejor calidad.
Y a la misma vez, esta estrategia de combinar el uso de los corales 3D y de crear densidades más altas, pues nos ayuda a atraer peces, que mi plano personal es el aspecto con uno de los proyectos que estoy desarrollando en la sociedad para evidenciar el rol importante que tiene también la restauración para ayudar en el manejo de las pesquerías. Y el otro aspecto que estamos trabajando en este aspecto holístico es cómo sentar la base de la restauración de los arrecifes llanos para la protección de la costa en términos de la exposición a la energía de oleaje en el futuro. Tenemos trabajos que hemos desarrollado, por ejemplo, con nuestro colega, el doctor Miguel Canal Sealander, del Departamento de Ingeniería en el recinto de Mayagüez, donde se han desarrollado herramientas para crear simulaciones en modelos de diferentes conceptos de restauración ecológica y cómo a largo plazo si estas estrategias funcionan apropiadamente, van a tener un efecto positivo en atenuar la energía del oleaje en la costa. Así que todos esos son herramientas pues, que estamos trabajando. Definitivamente el asunto de las métricas ambientales y paisajistas no se puede trabajar abstractamente. Necesitamos integrar herramientas que hoy en día existen. La tecnología satelital es fenomenal y el uso de la percepción remota como herramientas para la incorporación de información sobre los cambios ambientales que se dan en la costa, aspectos de métricas paisajistas utilizando modelos de sistemas de información geográfica para entender cómo las distancias de diferentes fuentes de contaminación, por ejemplo, pueden afectar estos ecosistemas y la actividad de restauración y, claro, desarrollar la base de datos. Y finalmente, es necesario apoyar de alguna manera a los grupos practicantes de estas restauraciones. No hay necesidad, en el caso de Puerto Rico, de traer recursos del exterior para desarrollar esos trabajos, porque en Puerto Rico no solamente la Sociedad Ambiente Marino, pero hay organizaciones como el Grupo Vidas en Vega Baja, HRJ Reefscaping en la costa oeste, Sea Ventures, y no sé quién se me escapa en esta aventura, pero vemos 4 o 5 grupos de trabajo con un caudal de experiencia en Puerto Rico que estamos totalmente capacitados para desarrollar eso. Y una de las tareas que nos hemos dado en la Sociedad Ambiente Marino es desarrollar todo un esquema y un programa de educación, de capacitación, adiestramiento. Estamos tratando de conseguir fondos para crear un proyecto en la isla de Vieques con la colaboración del Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques. Tenemos programas de internados de verano para estudiantes K12 y universitarios que se integran en la parte de investigación y la colaboración con emprendedores como Engine 4 en el contexto del desarrollo de nueva tecnología. Y de estos aspectos, pues mi compañero Samuel va a hablar adelante. Así que cerrando, lo que yo quiero que nos llevemos como take home message, ¿verdad? El mensaje para la casa, es que la restauración ecológica no se trata únicamente de traerle corales al ecosistema, pero a la misma vez hay una serie de beneficios, ¿verdad? Altamente importantes porque contribuye a la restauración y rehabilitación de los procesos ecológicos y de las funciones de ese arrecife como un área de criadero de peces. A la misma vez, el turista eso es lo que quiere ver. Uno no se va a meter al agua a ver un arrecife que está muerto. Entonces, en el contexto de la actividad económica asociada a la recreación marina, definitivamente se convierte en un atractivo. En el caso de nosotros en Culebra, las áreas que nosotros hemos restaurado hoy en día son focos de actividad económica, de actividades de kayaking, de excursiones, de actividades de buceo, gente haciendo snorkeling, y que esa rehabilitación del arrecife entendamos que es un sinónimo de oportunidades de participación justa y equitativa en una economía azul que sea justa y que sea participativa. Así que nosotros arreglamos la ecología, tratamos de arreglar el asunto del control a largo plazo de la erosión de la costa y tratamos de parte de esos productos se creen oportunidades económicas para que la gente tenga esa oportunidad. Así que yo con mucho orgullo pues he tenido la oportunidad de colaborar en estos esfuerzos. Me parece que la agenda está clara. Puerto Rico necesita desarrollar un plan nacional de restauración ecológica de sus arrecifes de coral y también de sus ecosistemas asociados, porque aquí a la fórmula tenemos que añadir las comunidades de hierbas marinas, los manglares en algunas áreas, las zonas de dunas
en las playas, particularmente en el caso de la costa norte, que son nuestras barreras de protección contra estos potenciales eventos extremos. Entonces, los Gracias. invito a que nos visiten en la página de nosotros y nada, seguimos la conversación a lo largo de la actividad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Para efectos de las personas que nos están visitando en la sesión, que no son de Puerto Rico, sepan que Puerto Rico realmente es como un archipiélago. La isla principal es la que todo el mundo conoce, ve en el mapa, cuando lo ven en el mapa, pero somos un archipiélago que es conocido porque tiene dos islas municipios hacia el este, que son Vieques y Culebra, las cuales tienen una historia muy controvertible porque fueron blancos de la Marina de Guerra de Estados Unidos y recibieron bombardeos por décadas. Y al oeste, pues tenemos dos islotes principales, que es la isla de Mona, que está ya casi camino para la República Dominicana. Eso sí, es una reserva natural, no es habitada. Y, Dios mío, ¿cuál fue la que se me olvidó? Esto, Desecheo. Desecheo, que está mucho más cerca de la costa, donde vamos a bucear mucho. Y hay unas corrientes contra allá. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. Voy a darle la oportunidad ahora a Samuel Suleimán Ramos, que se dirige a ustedes. Él es el fundador y director ejecutivo de la Sociedad de Ambiente Marino y va a hablar sobre colaboraciones y alianzas comunitarias como mejor práctica para la restauración y conservación de los arrecifes de coral. Él trabaja extensamente en la conservación del medio marino, convencido de que el bienestar social depende en gran medida del uso y la gestión sostenible de los recursos naturales. Tengo más cosas para conocerlas, pongo después en el programa porque no quiero robarle tiempo a Sami. Adelante. Estás en mute, Sami. Muchas gracias, Eliud, por la presentación, por habernos invitado, compartirnos este espacio tan significativo. También a Edwin, porque me adelantó mucho el trabajo. Así que, como estoy un poquito afónico, pasando los catarros de los niños, pues voy a estar compartiendo con ustedes las colaboraciones y alianzas comunitarias como mejor práctica para la restauración y conservación de los arrecifes de coral. Entonces, voy a estar hablándoles el trasfondo de nuestra organización, la Sociedad Ambiente Marino, de las alianzas que han logrado que la Sociedad Ambiente Marino y Puerto Rico haya puesto bandera en lugares internacionales, los corales como método y restauración de la conservación de los mismos. Y entonces estaremos en el diálogo con las preguntas en el conversatorio. Este era yo, con un poquito más de pelo, algo negro, hace unos 20 y tantos años. Este grupo se formó de mi escuela de buceo que se llamaba Ambiente Marino. Hicimos una sociedad y de aquí entonces empezamos a ver el efecto de lo que estaba pasando alrededor de la costa de Puerto Rico, entre corales, peces, limpieza de playa, remoción de algas, de NASA, pérdidas por pescadores, etcétera. Nos incorporamos oficialmente ya en el 2001, luego de estar 5 o 7 años trabajando de manera tras bastidores. Ya en el 2004 habíamos conseguido el 501C3, que nos permitió pues desarrollar propuestas a fondos federales. El 2020, junto con el COVID, nos cayó casi del cielo rebotando una propuesta que habíamos estado alimentando el doctor Alex Mercado, Edwin y otros colegas, donde tuvimos pues la primera aportación de más de 1 millón. Y el año pasado estuvimos celebrando nuestro 20 aniversario de incorporación. En nuestro mapa terráqueo planado, estamos en el Caribe. En esa zona del Caribe hemos podido impartir no solamente yendo, visitando y estableciendo los métodos de cultivo alrededor del Caribe, sino también pues porque la columna de agua, como decía Edwin ahorita, pues nos lleva a las larvas que hemos criado acá. Pero particularmente, como decía Eliud, nuestro archipiélago, estamos más destacados un poco hacia el este de la isla. Está los Cayos de la Cordillera en Fajardo, la isla de Culebra, y estamos en proceso de comenzar también a hacer el fideicomiso, que voy a hablar de ellos más adelante, en Vieques.
Así que la isla Culebra es una isla pequeña, escasamente poblada, menos de 1.600 habitantes y rodeada de cayos a vuelta redonda. Es completamente un paraíso. Esta imagen es de los proyectos actuales que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, así que casi todo el borde oeste de norte a sur está cubierto. La SAN trabaja pues para un futuro ambientalmente sostenible, porque queremos que no sea un pinpoint, sino que lo hicimos y ya no fuimos, no, es que se vaya desarrollando ciencia, se vayan desarrollando proyectos de restauración. Puerto Rico cuenta con 44 de sus 78 municipios que son costeros y no a muchos se le dedica atención a sus costas cuando la misma compañía de turismo ha demostrado que ya que no exportamos nada, el turismo es una de las atracciones principales para atraer una economía sustentable. La resiliencia, hemos hecho diferentes modelos, más de 20 modelos actualmente de cultivo de corales que han sido compartidos a través del mundo. El desarrollo económico, hemos propulsado muchas organizaciones, empresas, microempresas, a que funcionen basados alrededor de lo que la sociedad ambiental marina ha estado desarrollando. Y importante, la comunidad. La comunidad ha sido fundamental para nosotros y los comunitarios que son parte de nuestra red nacional. Y la educación, que va intrínsecamente aliada a las escuelas, no está completamente atada porque tenemos, como dijo Edwin, el internado de verano, que tenemos pre-college y estudiantes universitarios, los que muchos de ellos deciden sus carreras futuras basadas en la experiencia que la Sociedad Ambiente Marino les va proveyendo. Como les mencioné, el año pasado cumplimos 20 años de incorporación. Nuestro proyecto punta de lanza en el Caribe ha sido el mantenimiento periódico de las fincas de corales. Hemos producido más de 100.000 fragmentos para ser trasplantados a lo largo de nuestra organización. El proyecto más hablado en estos últimos 2 años es el de restauración de la estructura tridimensional de los arrecifes de coral afectados por los huracanes Irma y María en la isla de Culebra, Puerto Rico. En este proyecto se está trabajando mucho con el Coral 3D. Ahí voy a presentarlo ahorita, la asociación con Engine 4 y parte de estos coralitos. Esta subvención es por la National Fish and Wildlife Foundation y es de 1.6 millones. La conectividad entre las hierbas marinas y los arrecifes, algo que hizo las marejadas ciclónicas de los huracanes Irma y María, fue que levantó los tapetes, el fondo, y en eso también estamos trabajando. El proyecto que estamos terminando ahora con el doctor Edwin Hernández, que es la respuesta rápida para la evaluación de la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, conocida como STLD. En hierbas invasivas y hasta con cactus estamos trabajando, un proyecto con la Fish and Wildlife Service. Estamos aumentando la capacidad de evitando la erosión para que el hábitat del cactus sea protegido. Somos muy orgullosos de nuestro niñito, ¿verdad? De CESAM, el capítulo estudiantil que está ubicado en la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Es un proyecto de calidad de agua, se llama Agua de Vida, ha sido patrocinado por los donativos ambientales de la Ford. El internado, como hemos mencionado, ha sido algo que llena los pechos. Es como cuando tú vas a la graduación de tus hijos, que tú ves esos logros. Estos muchachos han aprendido muchísimo y serán prontamente futuros colegas en este campo. Y Mundo Océano, que es la plataforma con la que compartimos una serie de conferencias para que la gente pues vaya conociendo un poquito más del océano, que a pesar de que ocupa 3/4 partes de nuestro planeta, pues no llamamos al mundo Tierra, el planeta Tierra lo llamamos planeta Océano. Así que la contribución de la sociedad ambiental marino, hemos viajado alrededor del mundo internacionalmente representando nuestra isla, representando, como decía Edwin, los proyectos científicos y publicaciones que hemos desarrollado. Hemos tenido sobre 350 presentaciones en reuniones científicas nacionales
regionales e internacionales, donde pues ya la Sociedad Ambiente Marino y Puerto Rico no solo es una islita pequeñita que casi nadie conoce en el Caribe, sino es una fuente de desarrollo de conocimiento en el que estamos compartiendo con varios, estamos tratando de desarrollar una, pues hemos tenido varios visitantes que han hecho parte de su co-investigación en conjunto con algunos de los principales investigadores de la Sociedad Ambiente Marino. Tenemos más de 50 publicaciones revisadas por pares en revistas científicas. Sí, salimos en el Vocero, salimos en Nuevo Día, salimos en los medios, en Facebook, pero nos ha distinguido en estos últimos años que hemos tenido una producción bastante efectiva y alta en las publicaciones revisadas por pares. Hablar con las alianzas, esta fue una reunión que tuvimos ahora, el pasado finales del mes de septiembre, donde salimos de Fiona de Puerto Rico para meternos a esperar a Jan en los Cayos de la Florida. Esta reunión de ReFuture, se hicieron muchas alianzas y las alianzas particularmente fueron con los países del Caribe y América Latina, cuales yo represento en el Coral Reefs Consortium, que es el consorcio de restauración de arrecife de coral, y yo represento el Caribe y América Latina. Cuando yo hablo de alianzas, no puedo dejar de enseñar esta foto. La tomé en 1992 en Palguera, y si se fijan, todo eso Spacefish, desde lejos parece un pez grande. Y eso es lo que pasa. Cuando toda la gente que estaba en este congreso vio la cantidad de latinos que nos juntamos, porque el llamado se hizo en español, todos los que hablan español me encuentran afuera. Y ¡bum! Llegó todo el mundo. Cuando llegamos, entonces la gente decía, oye, ¿y qué hace esta gente? Empezó a tomar fotos de que es un complot. Pero no, estamos logrando ciencia. Ya del grupo de corales latinos sacamos 2 publicaciones que han sido muy bien aceptadas y muy utilizadas en referencia científica. Este es nuestro salón de clases, el exterior. Nosotros podemos enseñar en el salón de clases, pero afuera, donde la gente tiene ese contacto con la naturaleza, donde lo vive y lo presencia y se queda con él. Aquí hemos tenido alrededor, nos gusta mucho trabajar con la juventud. No son el futuro de nuestro país y del mundo, son el presente, y tenemos que apoyarlos para que sigan echando para adelante. También tenemos otras poblaciones en las que compartimos mucho. A mí me llena mucha satisfacción de que en muchas de estas fotos sale siempre alguno de mis miembros de la familia y amigos de muchos años, por lo que permite que el trabajo sea un poquito más de entrega. Estas son imágenes de las comunidades que han estado con nosotros, que no siempre es bajo sol y en la playa, siempre a veces estamos bajo la lluvia y con truenos y relámpagos. Así que la participación de la comunidad, los voluntarios, la ciencia ciudadana, los ciudadanos científicos, educadores, universitarios, todas las personas que tienen por haber reconocer que disfrutamos del mar, entonces somos los que trabajamos para la conservación del mismo. Así que hablo ahora de los grupos. El capítulo estudiantil de la Sociedad Ambiente Marino ha sido bien fundamental en lo que hemos estado desarrollando. Aquí ven jóvenes con mucha energía y muy contentos. Edwin estaba hablando ahorita de vidas, pegajeños impulsando desarrollo ambiental sustentable. Este grupo es una de nuestras organizaciones hermanas, como le llamamos, y trabajan básicamente a capela, con muy poca ayuda, tanto del gobierno como de la empresa privada. Se trabaja con mucho corazón en ambientes que son bien fuertes. Arrecife Pro Ciudad logra la primera reserva marina urbana de todo el Caribe. Y Paco López, que es su director ejecutivo, presidente y fundador, pues ha logrado que un ambiente bien heterogéneo, donde hay comunidad, hay comercio, hay hoteles, hay de todo, la gente logre alinearse con un fin en particular. El equipo de respuesta de emergencia de Arrecife, EREA, que ha sido desarrollado por, estaba mencionando también ahorita, HJ Freescaping, en el oeste. No podemos estar en todos lados del mundo, así que ellos hacen muy buen trabajo, y de hecho fueron partícipes en los primeros trasplantes que se hicieron. Esta es nuestra nueva mira. La Sociedad Ambiente Marino tiene una alianza muy bonita con el Fideicomiso
de Conservación e Historia de Vieques. Estamos encontrando lugares donde podamos desarrollar nuevas restauraciones, cultivos y unas alianzas con las diferentes participaciones comunitarias que hay en la isla municipio de Vieques, que ha sido bien abandonada en términos de manejo de fondos y otorgamiento de fondos para este tipo de trabajo. En G4, que era uno de los panelistas, me imagino que se dio parte de su tiempo, por eso me estoy extendiendo. G4 nos permitió, ¿verdad? Pues trabajar con, desarrollar un poquito más la parte de tridimensionalidad en el arrecife, como Edwin estaba mencionando. Esto es lo que nosotros hacemos, que ponemos los corales artificiales, los peces vienen, limpian las algas que están alrededor de los corales porque se sienten protegidos por la estructura tridimensional. Al limpiar permite que haya oportunidad de usar ese sustrato y al defecar pues aporta nutrientes. O sea que cuando viene el coral que ya está trasplantado y él automáticamente tiene dónde pegarse para poder trabajarlo. Estos son un par de modelos. Si se fijan que los peces casi inmediatamente empiezan a llegar. La Sociedad Simply Planet es un grupo que surgió de una iglesia y tiene un programa muy bueno para el trabajar con los jóvenes en los veranos. También son parte de nuestras organizaciones hermanas. COSFAM, pues, es un aliado bien importante también para la Sociedad Ambiente Marino porque ha tenido acceso a través del PES, el programa de escuelas sustentables, con el Departamento de Educación y las escuelas, y hemos podido compartir presentaciones y lugares en los que uno tendría que darle mucha vuelta a la cosa para poder entrar ahí. Protectores de Cuenca, nosotros trabajamos la parte de abajo del agua y Protectores de Cuenca nos ayuda la parte que queda arriba, los sólidos y todo el desperdicio que viene desde la superficie. Pues Protectores tiene un programa muy exitoso en Culebra, en Guánica, que es muy digno de mencionar. Recientemente, como entre el año pasado y este año, hemos tenido una muy buena alianza, a pesar de que llevamos más años con SIGRANC y el DRNA. Hemos estado desarrollando muy buenos planes. Tenemos ahora, gracias a Caricú, una boya virtual que nos dice cómo están las condiciones de calidad de agua. Consideramos desarrollado varios proyectos y tenemos muchos más cocinándose. El Departamento de Recursos Naturales nos otorga los permisos para hacer estos trabajos, de manera que podamos cumplir con la meta de rescatar lo más que podamos en nuestros corales. Esta es un arbolito de Navidad de las alianzas que tiene la Sociedad Ambiente Marino. Las alianzas alrededor de la isla han sido muy positivas. Nos ha ayudado a que cuando pasan cosas donde no podemos llegar, pues tengamos alguien con quien contar, pero siempre hace falta más gente. Si se fijan, entre Protectores de Cuenca y ADMAR hay unos espacios bastante disponibles, que yo no dudo que haya alguna organización que está teniendo esos lugares, pero tenemos que, pues, ponernos en contacto. El tiempo no nos da para mucho, así que tenemos que seguir. Tenemos también alianzas con Corales de Paz, una organización en Colombia que hace un método bien interesante de cultivo de corales, al igual que Oceanus hace en México. Tiene un proyecto de cultivo de corales que tú adoptas un coral e incluso las cenizas tuyas las ponen para la mezcla, para poner el coral. Es un proyecto muy bonito. Nuestras alianzas no se quedan en nuestras costas, también le dan la vuelta al Caribe. Algunas de ellas que están en proceso, ¿verdad? Con las que no hemos tenido tantas, pero poco a poco estamos llenando también el mapa. Así que por eso es que es importante que hayan colaboraciones, porque podemos saber cuando están las oportunidades. Esta imagen de esto era un pedazo de Acrópora palmata, eh, que se sembró en forma de rectángulo, y no sé si pueden apreciar la forma de la isla de Puerto Rico. Estas son las sorpresas que la naturaleza nos da. Esto es lo que pasa cuando uno trabaja incansablemente, aunque esté destrozado y enfermo, pero seguimos en esta. Hay amenazas con los daños mecánicos, el cambio climático, que Edwin le dio duro, la sobrepesca, estos son solo algunos, la fragmentación por marejadas, por ciclones, etcétera, la depredación y las enfermedades, que Edwin también abundó sobre ello. Gracias, Edwin. En la primera finca, a pesar de que Edwin y yo fuimos en el 99 a Culebra, en los primeros proyectos que ya documentamos fue en el 2001,
El 2003 y 2005 fueron evoluciones. En el 2017 pues saben que nos pasó Irma y María. Irma barrió y María mapeó. Nosotros perdimos más de 75,000 corales. En 2022 pues hemos estado en una restauración bastante exitosa. Yo creo que al tiempo ahora tenemos entre 45 y 50,000 corales trasplantados más cultivados. Así que hemos sido constantes y resilientes ante los cambios que han pasado. Métodos de cultivo de corales, esto es un popurrí de fotos que van a estar viendo, no me voy a detener mucho por el tiempo. Esto es cómo se colectan los corales cuando hay marejada, cuando pasan cosas, cómo se transportan, cómo se llevan a los diferentes cultivos con rejilla, que es uno de nuestros favoritos. Ahí desarrollamos como algunos 6 métodos diferentes. Cultivo con tubo de PVC y liguilla o tie wraps, en el que uno de los favoritos pues, fue el condominio, siempre estaba lleno de peces. Estos métodos ya nosotros no los usamos en Puerto Rico, pero en el consorcio de restauración de arrecife coral, yo tengo buena comunicación con gente alrededor del mundo y hay muchos países que es el método que se está usando porque no hay para otros gastos. Aquí tenemos las áreas de mantenimiento, los corales cuando empiezan a crecer se ven bien bonitos. Trasplantes con clavos de acero, el clavo de acero, pues, pegamos al fondo, amarronas son limpios. Entiéndase que lo que dijo ahorita Beliu, de que Vieques y Culebra ha sido bombardeado, se le estremece a uno el corazón cada vez que un marronazo, que no sabe si hay una bomba debajo de donde uno está. Pero estamos, gracias a Dios, pues, protegidos de que nada de eso nos pase. Ahí van poniéndose poco a poco, con el tiempo, empiezan a traer los peces. Es parte de lo que queremos. Los turistas vienen a ver este tipo de desarrollo. También hacemos con mezcla de cemento. Mezcla de cemento pues, nos permite corales un poquito más irregulares, trasplantarlos y tener sobre ellos. Pues. Es un diseño un poquito paisajista, que cuando la gente viene, pues no solamente están los peces, vienen las rayas, vienen peces más grandes, vienen las tortugas, y eso pues aumenta significativamente el valor no solo ecológico, sino también económico local. Aquí tenemos cómo se va viendo la cosa poco a poco. Y como Edwin les compartió ahorita, ¿verdad? Un mes en Puerto Rico sabemos que es posible. Así que sabemos que las cosas pueden cambiar. Este es nuestro mapa con los voluntarios del pasado año. Yo tengo 5 muchachos, todavía tengo niños pequeños. De hecho, estamos, Moquera fue gracias al más pequeño. Así que veo muchos muñequitos con ellos. Y en el ORAC decía que a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar. Así que si no hacemos algo, porque podemos saber toda la información del mundo, podemos tener toda la ciencia del mundo, pero si no tomamos acción, porque no nos interesamos de verdad, no vamos a lograr nada. Así que creo que... Extraordinario, Sammy. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que necesitábamos el doble de tiempo para poder hablar de esto. Ciertamente creo que, y hay varias notas ahí que quiero que las vean en el chat, Sammy y Edwin, para que las puedan comentar. Solamente quiero decir que creo que se han complementado muy bien, porque Edwin no solamente mostró la ciencia del problema, sino que habló de cómo hacer ciencia sostenible en términos de trabajar con comunidades de base con organizaciones de comunidades de base comunitaria como SAM, que incluso están produciendo más ciencia que la propia universidad, porque muchas veces la gente asocia a las organizaciones sin fines de lucro para ir a limpieza de playa y cosas por el estilo, pero ustedes están haciendo cosas heavy duty, como diríamos aquí en Puerto Rico, de producción de ciencia que van más allá del mundo. Ciertamente no tenemos mucho tiempo, pero vi una pregunta desde Colombia. No sé si la... Ah, bueno, ya Harold, Edwin le contestó, así que ahí la pueden ver. Creo, no sé si está aquí todavía entre nosotros. A ver, Francisco Javier Carrillo, me gustaría que él comente algo, porque no sé si estoy seguro que a él le pasó solamente lo mismo que a mí, de cómo ver el punto que trajo Edwin, de cómo se puede utilizar o cómo se puede analizar esta situación desde una perspectiva de romper con la pobreza.
y de que a la medida que se sacrifica este ambiente se está trayendo más pobreza al ambiente, y en la medida que la comunidad se involucra puede ayudar a crear una energía, una empresa comunitaria que le ayuda a salir de la pobreza a la vez que protege el ambiente. Javier, no sé si quieras comentar algo sobre el tema. Bueno, brevemente, una alegría estar aquí en esta sesión. Realmente me ha cautivado este trabajo por una razón que esta mañana yo hubiera querido poder enfatizar y que ahora está esta oportunidad. Pero verlo en acción, verlo en el piso es muy excitante. Esta mezcla de trabajo comunitario que, como bien decías, Elliot, ¿verdad? El trabajo desde las comunidades de base, de grassroots organizations, normalmente se ve como un tanto venido a menos. Aquí se muestra su integración con no la alta tecnología en el sentido de la más onerosa, sino este concepto que se está retomando, de un concepto muy de los 70 de la appropriate technology, la tecnología apropiada. Y ese es un enfoque que también se ha mencionado esta mañana de conocimiento basado en valor y desarrollo basado en valor. Es decir, ¿dónde están realmente las cosas importantes? Y me ha entusiasmado muchísimo porque yo puedo ver cosas así muy de la NASA o high-tech que ocurren allá para unos pocos privilegiados. Pero encontrar aquí esa fusión de tecnologías sumamente apropiadas, ¿verdad? Que se están desarrollando en esta región en forma colaborativa. Y el trabajo comunitario que los aterriza y los amarra en los lugares específicos, me llena de entusiasmo. No sé si ambos panelistas quisieran un poco expander, claro que ya el tiempo se cierra, pero bueno, yo quería dejar ahí ese comentario porque todos los días, esta mañana que empezábamos abriendo boca temprano por la mañana, aquí a las 6 de la mañana, con los diferentes, parecía una letanía de malas noticias, que acá en Brasil, que en Reino Unido, que acá, y bueno, ver estas buenas noticias realmente eleva el mejor ánimo y el entusiasmo. Felicidades, colegas, ese era mi comentario. Muchas gracias, Muchas gracias. Francisco, por ese comentario. Yo concuerdo completamente y ese ha sido uno de los paradigmas que en la sociedad hemos intentado no solamente desarrollar en nuestro entorno local, pero también a través de diferentes grupos de trabajo con colaboraciones. Por ejemplo, Samuel particularmente ha sido instrumental en lograr esa conexión con diferentes grupos latinoamericanos y tenemos colaboradores en Centroamérica, en Colombia, en México, en la República Dominicana, en las Antillas Holandesas. Es decir, parecemos como una cuadrilla que va bajo el radar, moviéndonos. Y una de nuestras misiones es tratar de visibilizar y contribuir a empoderar a otra gente en América Latina, a visibilizar la ciencia que se está haciendo, porque se está haciendo un trabajo extraordinario por esta combinación misteriosa y fantástica de gente de la calle, como decimos coloquialmente, de la comunidad, con los practitioners, con la gente que hace el trabajo de la restauración y con gente de la academia que tiene los pies en la tierra y que está conectada con la comunidad, devolviendo ese conocimiento en forma de servicio, que genera entonces un producto que poca gente tiene conocimiento que se está haciendo. Y es una de las cosas más maravillosas que hemos logrado alcanzar, de poder aportar nuestro granito de arena a esos procesos en el resto del Caribe, que creo que son importantes. Quiero cerrar amarrando esta sesión con la primera que tuvimos en la mañana, con uno de los autores del informe de las Naciones Unidas sobre ambiente, y el doctor David Dodman, que estuvo hablando, fue el keynote speaker de esta mañana, trajo el punto precisamente de que el cambio climático está aumentando grandemente la vulnerabilidad de las poblaciones pobres en particular
aún en las grandes ciudades. De hecho, él dice que aún en las grandes ciudades está peor a veces que en regiones más remotas. Y yo creo que en la medida que nosotros combatamos eso, eso hace una gran diferencia. A mí me impactó grandemente después de María, cuando fui por la costa oeste y vi cómo se habían socavado nuestras playas y nuestras costas, que hasta las murallas que estaban bastante adentro de algunas casas, ¿verdad? Propiedades de estas de playa, que tal vez nunca debieron estar ahí, pero vamos, casas de playa que tienen estas veras de cemento y fueron al piso. Y cuando mencionaba Edwin cómo está subiendo el nivel del mar, 11 pulgadas en 50 años, eso es una barbaridad aquí en Puerto Rico. Yo me imagino, Edwin, dime tú, porque yo de esto no sé, el hecho de que suba el nivel del mar, eso también aumenta la severidad de la marejada ciclónica, ¿correcto? Y contribuye a ese socavamiento de la marejada. Claro, y no solo eso, que un arrecife de coral que está degradado no crece y el nivel del mar sigue subiendo, pero entonces lo que hay es un ambiente de olas más fuerte. Y como mencionan ambos, Francisco y Eliud, son realmente los grupos más vulnerables, las personas mayores, la gente pobre, la gente que quizás no tiene los mecanismos ni tecnológicos ni la capacidad económica para poder tener una acción, ¿verdad? Para poder solucionar sus situaciones. Eso es un aspecto que nosotros estamos intentando también contribuir en cómo empoderar a la comunidad, porque esto sí hay un asunto que es científico, pero si yo le doy las herramientas a las personas y capacito a las personas, yo puedo capacitar comunidades de pescadores, yo puedo capacitar amas de casa, yo puedo capacitar estudiantes y podemos capacitar nuestros hijos y toda nuestra familia a que si nos ponemos todos de acuerdo podemos hacer ese trabajo. Y yo creo que la visión tiene que ser esa, empoderar al país completo a buscar sus soluciones. Y eso en el aspecto de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, manejo de cuencas hidrográficas, en todos los aspectos de la sociedad, yo creo que eso es una cosa importante. Pues nosotros contribuimos, por lo menos en el aspecto de la costa. Excelente, creo que es una maravillosa manera de cerrar esta sesión. Quisiera poder quedarnos aquí, pero queda una última sesión de la tarde que comienza en 18 minutos y tenemos que dejar que la gente se levante, estire las piernas antes de poder entrar a esa otra sesión. No se la pierdan, ya mis asistentes pusieron los enlaces de las próximas sesiones en el chat. Gracias por las preguntas en el chat. Disculpen que no alcanzamos a discutirlas todas, pero es que Edwin habla mucho, nos cogió mucho tiempo, pero no me daba ánimo de interrumpirlo porque la verdad es que no sobró nada. Todo lo que había ahí hacía falta, igual que lo que Samuel, con el banquete visual fue espectacular. Pero ellos se tomaron la iniciativa de contestarlas detalladamente en el chat y si quedó alguna, colegas, terminen de contestarlas porque ellos van a tener acceso a ese chat posteriormente. Así que gracias al doctor Edwin Hernández, a Samuel Suleimán por haber compartido con nosotros y a ustedes en la audiencia que han estado aquí fielmente todo este tiempo. Nos vemos en la próxima sesión en 15 minutos. Hasta luego.